Hola a todas, bienvenidas una semanita más al canal. Yo estoy muy feliz, me he hecho un tecito de hierbabuena, frío evidentemente porque hace un calor insoportable, y con este calor me apetecía inaugurar un poco las recomendaciones veraniegas en el canal. Yo sé que las lecturas para el verano suelen ser un poco más subjetivas que en el resto de estaciones, así como en otoño sí que siento que todas, es como un consenso general que todo el mundo nos apetece mucho leer como cosas más acogedoras, cálidas, cosas un poco más reflexivas, más profundas. En verano siento que hay muchas diferentes opiniones en cuanto a qué libros leer en verano y que hay tantos gustos como libros hay en el mundo, así que yo he hecho una pequeña selección de libros. Creo que son libros que considero que son buena compañía, sobre todo para el tipo de libros que nos gustan mucho en este canal, tiernos, lindos, que nos hagan sentir bien, que nos arropen el corazoncito, que nos hagan sentir esa calidez que acompaña un poco al mar y a los atardeceres de verano, así que espero que os gusten muchísimo. He intentado seleccionar un poquito de todo para que haya para todo tipo de gustos, aunque ya sabéis que en este canal siempre tiramos un poco por lo cozy, el cozy fantasy, los libros un poco con esencia Ghibli, así que creo que esta selección va mucho en ese sentido. La verdad me recuerda muchísimo a esa ambientación nostálgica, melancólica del verano, y que nos da como un poco esa versión del verano más poética, por así decirlo. No sé, es lo que a mí me suele gustar consumir en verano, si bien es cierto que es una época como muy divertida, que está como muy bañada por el sol, por los colores muy brillantes, la naturaleza también está como para estar todo el día afuera, pero sí que es verdad que aparte de ser como un momento muy luminoso, para mí el verano también suele ser un momento muy nostálgico, y he intentado hacer una selección de libros que me dan esa sensación, que acompañan mucho a esas emociones y a ese momento más creativo del verano, de querer recordar, de querer como captar pequeños momentos de la naturaleza. Pues creo que estos libros van mucho en esa esencia, aparte también de alguna recomendación un poquito más divertida simplemente para el verano, así que vamos a ello. Dentro de los libros de verano que tengo que recomendaros, yo ya sabéis que para mí hay una máxima reina de los libros veraniegos, y esa es Emily Henry. Dentro de los libros de Emily Henry no puedo enseñaros ninguno porque todos los he leído de la biblioteca, pero el año pasado me bebí absolutamente todos los libros que estaban disponibles en la biblioteca de Emily Henry. Para mí el verano pasado fue un verano que fue bastante complicado porque fue el momento en el que perdí mi trabajo, estaba como muy perdida, me sentía como en un momento bastante malo de mi relación conmigo misma y con mi futuro y con mi vida en general, y los libros de Emily Henry me salvaron completamente de mi cabeza. Ponerme a leer esas historias divertidas que me hacían reír, que me hacían simplemente desconectar de mi realidad, desconectar de ese momento tan caótico que estaba viviendo. La mejor autora para leer en verano es una autora de novela romántica, pero creo que destaca mucho sobre el resto de autoras de novela romántica. Son muchos tropos y clichés típicos que vemos en las novelas románticas, pero están muy bien escritos. Siempre la comparo con Ali Hazelwood porque tienen una pluma parecida y porque tienen un estilo de narración parecido, un poco ese crossover de novela que hacen muchos autores, de hay unos protagonistas en un libro y hay otras historias diferentes que son completamente independientes, pero personajes que eran protagonistas en un libro aparecen como personajes secundarios en otro libro. Lo que más me gusta de esta autora es que, aparte de escribir novela romántica, y que es realmente, siento que son libros de calidad, lo más interesante es que todas sus historias suelen estar ambientadas en el mundo editorial. Siempre sus protagonistas suelen ser escritores, editores, agentes literarios, periodistas, y a mí esto es lo que más me hizo conectar con las historias de Emily Henry, porque al fin y al cabo yo es lo que he vivido, ¿no? Como que he estado estudiando toda la vida para el mundo del libro, y me recuerda mucho como a esas etapas en las que yo trabajaba para el mundo del libro y en las que estaba trabajando en la librería o estaba estudiando edición, no sé. Y si tuviese que decir un libro que os recomiendo para este verano de Emily Henry, sería para mí sin duda alguna Una historia divertida. Una historia divertida, desde luego, no es el libro más famoso que tiene Emily Henry. De todos los libros que tiene Emily Henry, los más famosos, los que más han destacado son Book Lovers, La novela del verano y Gente que conocemos en vacaciones, que hace poco salió la película. A mí todos me encantaron muchísimo, pero el que más me gustó de todos fue Una historia divertida. Y es que es un libro que siento que pasa un poco desapercibido dentro de las novelas de Emily Henry, pero creo que es uno de los libros de ella que más merecen la pena, porque es uno de los libros con los que yo más conectada me he sentido. Está un poco en segundo plano el tema del mundo del libro, pero para mí me hizo conectar muchísimo porque es como la vida idílica que yo me imagino en mi futuro. Y es que tenemos a nuestra protagonista Daphne, que está a punto de casarse con su novio y que se ha mudado al pueblo de su novio, y como que ha hecho toda su vida en torno a su novio, a su pareja, hasta que un día de repente recibe una nota de su novio diciendo
diciéndole que se ha enamorado de su mejor amiga Petra y que a tomar por saco el compromiso y que ya no se casan. Entonces Daphne se queda un poco sin casa, sin amigos, sin trabajo, sin nada que hacer porque se ha mudado a una ciudad única y exclusivamente para estar con su pareja, y su pareja le ha dejado de la noche a la mañana para irse con su mejor amiga y decide irse al piso del exnovio de la mejor amiga, el exnovio de Petra. Es como que están un poco en la misma situación, tanto ella necesita un sitio para vivir como él necesita una compañera de piso. Sus parejas les han abandonado para estar con la pareja del otro. Entonces esta premisa a mí me pareció súper divertida, pero lo que más me encantó del libro es que Daphne se muda a este piso y empieza una vida nueva, intentar demostrarse a sí misma que no solo se mudó a ese pueblo por su pareja, sino que también puede conseguir tener una vida propia para ella misma, hacer amigos propios y construir de alguna manera un hogar en ese espacio sin que gane de alguna manera la idea de que al final se mudó a una ciudad única y exclusivamente por su pareja y se ha quedado sin nada. Entonces ella empieza una nueva vida en este pueblito idílico junto al mar, donde ella trabaja como bibliotecaria infantil, empieza a hacer nuevos amigos en la biblioteca, también hace como cuentacuentos en la biblioteca y es como que está absolutamente enamorada de su trabajo. Y evidentemente el salseo máximo viene de que, para poner celosos con sus exparejas, tanto Miles, que es este compañero de piso, como Daphne deciden fingir que tienen una relación para que lo vean sus exparejas y como que sientan rabia. Entonces es una especie de fake dating. Como están pasando por un proceso parecido y están viviendo juntos, pues inevitablemente se acaban haciendo amigos, acaban estrechando lazos. Siempre en todos los libros de Emily Henry suele haber como mucho conflicto con otras personas, otras parejas, exnovios, exnovias, pero es que en este libro es muy heavy toda esa parte, porque al final no deja de ser como una relación que surge a través de una ruptura, como dos personas que se conocen y se enamoran porque sus exparejas han acabado juntas. Y yo estaba completamente adicta a este libro el verano pasado, o sea, es que me lo empecé y no podía dejar de leerlo, primero porque la ambientación me hacía sentir súper bien. El momento en el que ella iba de paseo, se iba a comprarse un pequeño té en su cafetería de confianza, paseaba un poco por su barrio, se hacía como sus rutinas diarias, luego se iba a trabajar a la biblioteca infantil y me pareció que la relación también era muy tierna. La verdad es que Emily Henry tiene un don especial para construir relaciones que te hacen sentir muy bien, que hacen sentir como una calidez especial en el corazón, y construye historias románticas que no terminan de ser empalagosas, no te las crees, conectas con ellas, conectas con los personajes y conectas con su idea del amor. Así que yo verdaderamente os recomiendo cualquier historia de Emily Henry para este verano, pero si queréis darle una oportunidad a una historia un poco menos conocida, os recomiendo muchísimo Una historia divertida. Otro libro que también os he recomendado hasta la saciedad en este canal, pero sí creo que hay un momento perfecto para leerse este libro, es en verano. Ese libro es La chica que se entregó al mar. Siempre que os recomiendo este libro estoy en este spot, ahora que lo pienso. Y es que este libro ya sabéis que para mí fue un descubrimiento absolutamente increíble, se convirtió en uno de mis libros favoritos. Recuerda muchísimo al viaje de Chihiro, es una historia muy similar que tiene como muchas cosas en común con el viaje de Chihiro, pero aparte también el modo en que está narrado, el modo en que está planteado toda la historia, recuerda muchísimo a esa nostalgia especial y a esos momentos más poéticos que tienen las películas de Estudio Ghibli. Por eso creo que para las fans de Estudio Ghibli este libro es el libro veraniego perfecto. No es ese tipo de libros que están ambientados en la playa o en un lugar de verano. Tenemos una historia que tiene mucho que ver con el mar, con los océanos, con las aldeas, con cómo se relacionan las aldeas con el océano, y es un libro que tiene muchísima fuerza mitológica, como que tiene mucho trasfondo de leyendas, de historias que se van pasando de una aldea a otra, que se van pasando de boca en boca entre generaciones. Es un libro que te recuerda muchísimo a esa sensación de estar observando el océano y sentir que hay algo más grande que tú observándote. Sí que es bastante juvenil, es una historia que se lee súper rápido, es que te la devoras en cuando empiezas a leerla, no puedes parar de leerla y se lee súper fácil. Por eso creo que también es una buena lectura para verano, porque es muy ligerita, muy sencilla, es literalmente como una brisa marina de aire fresco cuando hace mucho calor. Es un libro que trata sobre Mina, que es nuestra protagonista, que vive en una aldea donde durante generaciones existe la tradición de que cada año hay que sacrificar a una mujer para que sirva como ofrenda, que sirva como esposa para el dios del mar. Ellos creen que es la única manera de que el dios del mar esté contento y que no envíe tempestades y guerras y caos a las aldeas y que puedan vivir en paz. Y el libro empieza cuando Mina, para salvar a su pueblo, se ofrece como voluntaria de alguna manera, como que se lanza al mar. Pueda haber un sacrificio de una mujer para la ofrenda que sirve para el dios del mar. Y cuando ella llega a ese mundo mágico, esa especie de mundo de dioses, se encuentra con que el dios del mar está dormido y está sumido en una especie de maldición, de la cual Mina tendrá que despertarle, tendrá que intentar salvarle para que pueda ayudar a su pueblo a hacer su labor de intentar ayudar a los humanos, por fin terminen todas las desgracias y su pueblo pueda salvarse. Y ahí es cuando empieza una especie de aventurilla por el mundo de los muertos. Ahí es donde digo que tiene mucho que ver
ver con el viaje de Chihiro, porque también es como una niña que se pierde en un mundo mágico donde hay dioses y donde hay espíritus y donde hay como magia bastante ancestral, y ella tendrá como un tiempo límite para salir de ese mundo o si no se va a quedar anclada ahí. Verdaderamente es un libro que te hace sentir muchísimas cosas, que constantemente están pasando cosas, y como os digo es un libro bastante juvenil, entonces la narración es muy sencilla, no tiene un lenguaje especialmente elevado, sí que tiene un cierto regusto a leyenda, pero que no deja de ser un libro juvenil. Se siente como una narración muy completa donde constantemente te están dejando en vilo. No os puedo recomendar más este libro, ya os lo he dicho mil veces en el canal, creo que es un libro que no decepciona a nadie. Muchas de vosotras además, a raíz de ver mis vídeos, me habéis dicho que os lo habéis leído y que os ha encantado. Para las que somos fans de Estudio Ghibli, que queremos sumergirnos en una historia que nos recuerde un poco a lo que vivimos cuando vemos las películas de Estudio Ghibli, que la ambientación es muy potente, que se siente constantemente que estás ahí, que estás en ese lugar marino lleno de espíritus, con pequeños pueblos que funcionan de manera similar a los humanos pero que tienen su parte de magia, y como ella, al mismo tiempo que tú como lector, se va asombrando de todo lo que descubre en ese mundo. Las palabras siento que se trazan de una manera muy similar a cómo vemos los planos tan especiales que tienen las películas de Estudio Ghibli. Sentir felicidad este verano, de verdad que es un libro que yo es que no puedo abrazar más. Otro libro que también os recomiendo muchísimo para este verano es uno de los últimos cómics que ha publicado Kei O'Neill, Una canción para dos. Este libro salió hace muy poquito. Yo lo leí en invierno, pero sin duda cuando estaba leyendo en invierno estaba pensando, este libro habría sido la compañía perfecta durante verano. No sé explicaros por qué a mí este libro me recuerda como a las noches suaves de verano. Es un libro que no es necesariamente muy veraniego, desde luego no es el libro más veraniego que tiene Kei, porque diría que el más veraniego es Byakuicornio, pero este me recordó muchísimo a lo que siento yo en verano cuando estoy disfrutando de la naturaleza en verano. Muy luminoso, tiene paisajes muy cálidos, de cielos azules, el campo en esas tardes pacíficas de verano. Es un libro que me recuerda muchísimo a esa naturaleza más calmada. Por eso creo que es un libro que por sus colores y por su ambientación pega muchísimo para verano. Este cómic de Kei a mí me gustó muchísimo porque, a diferencia de La Sociedad de los Dragones de Té o de Byakuicornio, dentro que este libro sí se siente un poco más como un cuento sacado de un lore que no te han explicado, que te presentan más in media res de lo que pueden presentarte otro tipo de historias de Kei, y que tienes que ir entendiendo un poco cómo funciona este mundo, porque en ningún momento te explican realmente cómo funciona esta sociedad o cómo se relacionan entre ellos, y tú es como que tienes que simplemente rellenar esos huecos. Conocemos a nuestra protagonista, que es Rose, que es un personaje que se está preparando para ser guardabosques. En este mundo es como que los guardabosques son unas personas que van subidos en unos pegasos, en unos caballos alados, y van cuidando de los bosques, va simplemente como volando por los alrededores asegurándose de que todo está bien. Ella es como una especie de aprendiza que se está preparando para ser guardabosques, pero un día su afán por conseguir su objetivo acaba volviéndose de alguna manera en su contra y acaba cometiendo un error muy grande. No es un cómic que se sienta especialmente argumental o muy narrativo, porque siento que va más a explicar esa sensación de cuando te dejas llevar demasiado por las expectativas de lo que quieres conseguir. La propia autoexigencia que te estás imponiendo a ti misma acaba volviéndose en tu contra y acaba haciéndote perder la posibilidad de conseguir eso que querías. Es importante ser amable contigo mismo, es importante ser amable con el proceso de las cosas, dejar que las cosas fluyan más a un ritmo natural. Siento que el libro va mucho a hablar de ese tipo de sensaciones, al mismo tiempo también de la idea de la identidad, de la idea de por qué queremos ser lo que queremos ser, por qué queremos conseguir los objetivos, cuál es la idea del éxito para nosotros. Pero es una historia que a través de su pequeña cotidianidad nos va mostrando todas esas sensaciones con las que tanto podemos empatizar. Y es en ese momento más duro cuando conoce a un pastor que le acompañará un poco en sus viajes y en su proceso de recuperar lo que es ser guardabosques. A través de la perspectiva de esta persona, pues encontrará también un camino que para ella no existía al principio, porque para ella había algo dentro de sí que no estaba funcionando y que era lo que le estaba entorpeciendo en su camino, y gracias a este personaje se conoce un poco más a sí misma y entiende un poco más lo que es la idea de la identidad y la idea de entender del todo qué estamos haciendo aquí. No cuenta un lore tan profundo como otras historias de Kei, pero sí se siente como un abrazo al corazón de una manera muy intensa. Los propios paisajes que vemos en el cómic, que son, como digo, muy luminosos, muy de campos verdes, cielo azul, la idea también de volar sobre el cielo con un caballo alado, para mí es como que algo que me recuerda mucho a la magia del verano, no sé por qué. Sin duda alguna creo que la literatura de Kei O'Neill es un regalo completamente y que es la mejor compañía sinceramente en verano, así que si todavía no habéis leído Una canción para dos, creo que es el momento perfecto para leerlo. Otro libro que os recomiendo es un libro un poquito diferente, pero que por alguna razón creo que a muchas de nosotras nos podría venir muy bien leerlo en este momento de la vida, y ese libro es Supersaurio. Desde que leí El descontento de Beatriz Serrano, para mí empezó como un nuevo nicho de lectura
en mi vida, que es el nicho de lectura de mujeres desquiciadas en su puesto de trabajo. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propia narración, su propia pluma. Son muy diferentes este tipo de libros entre sí, pero siento que tienen un tropo muy común, que es retratar a mujeres que están totalmente desquiciadas en su puesto de trabajo, que viven en precariedad laboral, que tienen condiciones laborales terribles, no son felices en su puesto de trabajo, pero lo necesitan porque tenemos que pagar el alquiler. Y siento que son libros y historias que funcionan muy bien porque al final es lo que estamos viviendo todas. Todo nuestro tiempo lo tenemos que emplear en trabajar para ganar más dinero. Siento que puede venir muy bien a la gente que le toca trabajar en verano, estar trabajando durante el verano mientras estás viendo historias en Instagram de que todo el mundo está en la playa yéndose de vacaciones. Súper Sabrio es un libro que, dentro de toda esta temática de mujeres desquiciadas en su puesto de trabajo, es un libro con el que es muy fácil empatizar porque nos toca muy de cerca. La protagonista al final es una chica joven que ha conseguido un trabajo y que siente que necesita ese trabajo de alguna manera. Empieza a trabajar en los grandes supermercados, un poco de administrativa realmente, y siento que el libro realmente es un poco como vomitadera de Twitter de una persona que está harta de su trabajo. Y es que, fun fact, cuando estaba estudiando el máster de edición me contaron en clase que ese libro se escribió porque el editor de Blackie contactó a la autora por Twitter para decirle que quería que escribiera un libro, que ese libro haya nacido de Twitter realmente, de una persona que se está quejando de su vida en Twitter. Da mucho esta temática, pero de una manera muy original, muy especial. Siento que la pluma de la autora es muy singular en el sentido de que tiene mucho de nuestra generación, tiene mucho de esa reminiscencia de lo que esperamos que vamos a conseguir cuando nos metemos en la carrera. No puede haber más precariedad laboral, no puede haber más precariedad en la vivienda, de que tengamos que estar viviendo en zulos, literalmente pagando un dineral. Yo entiendo que mucha gente muchas veces cuando lee libros quiere desconectar de su realidad y no le apetece que le estén comiendo la cabeza con cosas que ya vive, pero a mí personalmente me ayuda mucho cuando estoy sintiéndome frustrada por ese tipo de situaciones, que una persona me hable directamente y me diga esto es una mierda y ya está, y lo estamos viviendo todas, porque por lo menos así tu desgracia me es el consuelo que necesito para sentirme menos sola. Súper Sabrio creo que es uno de esos libros con los que te ríes un poco de la desgracia ajena, porque al final puedes reírte porque es también tu propia desgracia, que te cuenta simplemente la trayectoria laboral de esta chica según entra a esta empresa y cómo va creciendo poco a poco, de cómo ella poco a poco se va metamorfoseando en eso que ella tanto ha criticado cuando entró en la empresa. Todo es una mierda, pero por lo menos tiene un poco de dinero, puede mudarse a un piso, y es como que todo el rato hay salseo mientras tú vas sintiendo esa empatía y esa conexión que se siente cuando alguien está viviendo tu misma desgracia. Si es un libro súper fresco, súper ligero. Las que os toque trabajar en verano, creo que es un libro que os va a ayudar un montón para por lo menos poder reírnos de nuestra desgracia común. Otro libro que a mí me parece lectura súper necesaria para verano, sobre todo para las que somos fans de Estudio Ghibli, es el libro de When Marnie Was There. Es el libro en el que se basa la película de Recuerdo de Marnie. Todo ese concepto del que os he hablado antes del verano nostálgico, para mí es literalmente lo que es este libro. Al igual que pasa con la película del Recuerdo de Marnie, simplemente las aventurillas de verano de niños frustrados que necesitan encontrar un mundo de fantasía para huir de su realidad, que es un poco la narrativa general de las películas de Estudio Ghibli. When Marnie Was There creo que es una lectura que acompaña de una manera muy profunda en verano. Es un libro muy emotivo, es un libro muy conmovedor en el sentido más visceral de la palabra, que si os gustó la película del Recuerdo de Marnie os va a encantar el libro. Trata de una niña llamada Anna a la que mandan a pasar el verano a un pueblito cerca del mar, y ahí vemos un poco ese desarrollo psicológico de que la protagonista es una niña que a ella le resulta muy difícil hacer amigos, para ella es muy difícil encajar en situaciones sociales normales. Ella intenta pasar el verano paseando por el pueblo, visitando las colinas, observando el mar y teniendo un verano solitario y tranquilo, hasta que un día conoce a Marnie, que es una niña que vive en una extraña casa que parece abandonada, y se hacen amigas. Gracias a Marnie, Anna va descubriendo que realmente puede salir más de su zona de confort de lo que ella pensaba, y como ella de alguna manera pues va saliendo un poco de ese caparazón, va dejándose ver más. También tiene un tipo de narración que es un poco onírica, no se entiende muy bien quién es Marnie, por qué vive en esa casa tan extraña, porque hay veces que Marnie desaparece durante días y Anna no puede encontrarla, y es como que hay una incógnita constante alrededor del personaje de Marnie. Evidentemente al final del libro se entenderá quién es Marnie y por qué toda la relación con Anna y de qué manera se relacionan entre ellas. Increíble, chicas, de verdad que es un libro que te conmueve muchísimo mientras lo estás leyendo. Es un libro con el que yo empaticé mucho con el personaje de Anna, porque yo era muy como Anna cuando era pequeña. Bueno, a día de hoy de hecho lo sigo siendo, pero siempre he sido como una niña muy solitaria, muy tímida, que cuando he estado en sitios llenos de niños nunca he querido siquiera acercarme a ningún niño ni que me dijeran la palabra, nunca he querido como hacer amigos. Me daba mucha vergüenza, me daba mucha ansiedad social. Me sentí muy conectada con esa perspectiva de Anna, de sentirse muy sola, de no encontrar su lugar en el mundo, de no entender bien tampoco su pasado, de no entender cómo pertenece ella al mundo. Y las que habéis visto la película ya
sabéis qué es lo que pasa al final del libro, pero aunque hayáis visto la película os recomiendo un montón que leáis el libro, porque hay muchas cosas que se entienden más cuando lees el libro que cuando ves la película. Siento que hay cosas que te dejan ver un poco más ciertos trasfondos que en la película no quedaban tan claros y te deja una sensación como mucho más completa cuando lees el libro. Siento que el estudio Ghibli hizo un trabajo increíble trasladando este libro al cine. Todo lo que tú lees, todas las ambientaciones, todos esos escenarios tan potentes, los ves en la película calcados como tú te lo imaginabas en tu cabeza. Las personas, como os digo, que sois muy nostálgicas y que sentís el verano como esa sensación más creativa, más inspiradora, es un libro que siento que te invita mucho a fijarte en cosas que te hacen sentir de una manera muy creativa. Las cosas que se cuentan, la manera en la que ese trasfondo te atraviesa es increíble. La siguiente recomendación que quería haceros para verano es otro cómic, otra novela gráfica, que es una de mis novelas gráficas favoritas, que es La magia de las brujas Wu. Me encantó este cómic, creo que tiene bastante en común con La bahía Acuicornio de Kay O'Neill, porque tiene una historia bastante similar de una niña que tiene que irse como a un pueblo en una bahía cerca del mar, pero este cómic va más en un sentido como brujil. Es de Map Graphic, que es la misma editorial que publicó Ajo y el vampiro, que ya sabéis que es uno de mis cómics más favoritos de todo lo que he leído. Que hay una única cosa que si un libro tiene este concepto, para mí ya me ha ganado completamente, que es los aprendices de brujas. Las aprendices de brujas, una niña que está aprendiendo a ser bruja, una niña que está en una escuela de magia, concepto Kiki's Delivery Service, una niña en proceso de crecimiento que es aprendiz de bruja. Para mí ese concepto es que me tiene ganada completamente. Y en este cómic tenemos ese concepto porque tenemos a nuestra protagonista, Sophie, que es una aprendiz de bruja, a la que su familia está presionando mucho para que consiga entrar en la Real Academia de Magia. El caso es que para poder entrenar para sus exámenes de acceso se va a un pueblecito cerca del mar a pasar una temporada con su tía abuela y su prima para que le ayuden a entrenar para sus exámenes de acceso. Un escenario, la verdad, bastante veraniego, pero con ese toque brujil que tanto nos encanta en este canal. Se presiona demasiado a sí misma, hace un hechizo catastrófico que sale fatal y acaba vinculándose con un dragón del mar. Como que los poderes de Sophie y los poderes de este dragón del mar, que en realidad es como un humano, los dragones del mar son como humanos que se pueden convertir en dragones del mar, un poco como pasa en Bahía Acuicornio. Entonces ahora tendrán que enfrentarse al conflicto de que están vinculados y que necesitan desvincularse para que cada uno pueda ir por su lado, y en ese proceso evidentemente se van a hacer amigos y van a aprender un poco del uno del otro. La idea del aprendizaje del cómic es la idea de que lo difícil que es conseguir un objetivo cuando tu familia te está presionando, un poco como pasaba en Una canción para dos. Te presionas demasiado a ti misma, acabas haciendo las cosas mal y eso puede tener consecuencias fatales. El libro la verdad se vuelve bastante interesante desde ese punto de vista, pero a mí lo que más me gustó por supuesto fue la ambientación en ese pueblito costero, esa idea de los dragones del mar, cómo se van haciendo amigos entre ellos, también cómo van como mostrándose el mundo del uno al otro, y cómo también un poco la idea de que están vinculados y que saben que se tienen que desvincular, pero de alguna manera no quieren porque se vuelven un poco parte el uno del otro, y eso también me pareció precioso. Y simplemente lo que más me gustó del cómic es su tipo de ilustración. Creo que tiene un tipo de ilustración precioso, te mete muchísimo en el mundo mágico que te está presentando. Es como que a través de la ilustración puedes estar en esos escenarios, puedes estar allí con los protagonistas. Los diseños de personajes, simplemente el propio diseño de cada uno de los protagonistas me parece brutal, y es un cómic al que le tengo muchísimo cariño. Es un abrazo al corazón, se siente como un bálsamo para el alma, es un poco como transportarte a un lugar mágico y ver cómo viven los personajes en ese mundo mágico. Este tipo de cómics creo que es una compañía perfecta para las tardes de verano. Y esos son, amigas, todos los libritos que quería recomendaros para este verano. Creo que cada uno tiene sus propias especificaciones, cada uno tiene su propia magia, así que espero por lo menos que hayáis podido encontrar dentro de estas recomendaciones alguna que os llame la atención, alguna que verdaderamente os apetezca para leerla este verano. Me encantaría que si alguno de estos libros os ha llamado la atención me lo dejéis en un comentario, porque siempre los leo y me hace muchísima ilusión. Y por supuesto, si tenéis más recomendaciones de este estilo, más libros que se sientan como un abracito al alma para este verano, yo estoy encantada de recibir nuevas recomendaciones. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí una semanita más, y nos vemos muy prontito en otro vídeo.